Padre, gracias por la gran misericordia que tú nos mostraste al dejarnos tu palabra escrita. Creemos que tu palabra es el aliento tuyo, como ella misma habla de sí. Creemos que a través de tu palabra tú puedes traer vida a nuestros corazones y dirección y fortaleza. Corrige, Señor, nuestro andar con tu mano, Señor, con tu mano amorosa. Disciplínanos si es necesario, pero revela tu voluntad a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de las cosas que los cristianos normalmente se preguntan, yo creo que hay dos preguntas que son comunes, son de las más comunes, probablemente de las más recurrentes, ¿no? En consejerías muchas veces surgen estas dos dudas. Uno, ¿cómo entender la palabra? O sea, quiero oír a Dios, pero leo mi Biblia y no entiendo, ¿no? Una es cómo entender mejor la palabra. Y la otra es cómo ser usado por Dios. ¿Cómo puedo ser usado por Dios para la obra que Él quiere? Yo creo que todo cristiano anhela esas dos cosas: entender su palabra y ser usado por Dios. Y creo que podemos ver algunas guías al respecto en el pasaje que nos toca estudiar. Déjame ponerte un poquito del contexto para que sepamos qué es lo que está sucediendo. Dios usó a Felipe. Felipe no era un apóstol, Felipe era un diácono, alguien que estaba encargado del servicio a las viudas en la iglesia, y lo usó para llevar el evangelio a la tierra de Samaria. En Samaria hay un avivamiento, hay mucha gente que viene al conocimiento de Cristo, mucha gente que escucha el evangelio, mucha gente que cree. Luego Juan y Pedro, los apóstoles, van y oran por los discípulos, reciben el Espíritu Santo. Hay un gran avivamiento. El Espíritu Santo está ahí, están sucediendo cosas. Incluso, ¿te acuerdas de Simón el mago, este personaje extraño que lo encontramos ahí? Escucha, es movido de alguna manera. Está sucediendo algo, hay un avivamiento en Samaria, y todo gracias a Felipe, que, como decíamos, no es un apóstol, no es un sacerdote, no es nadie, digamos, con cargo oficial dentro de la iglesia. Es un, entre comillas, simple diácono, pero fiel. Y en medio de ese gran éxito que está habiendo en Samaria, sucede lo siguiente. Versículo 26 del capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, lo primero que notamos es que un ángel le habla a Felipe. Y de entrada podríamos decir, ¿un ángel? ¿A qué se refiere con un ángel? Yo creo que se refiere a eso, a un ángel, ¿no? Nada más complicado, porque pues ahí dice que fue un ángel. ¿Los ángeles existen en realidad? La Biblia dice que sí, que existen, no necesariamente como te los han pintado en los cuadros blancos, niños y de alitas, ¿no? No se nos describe necesariamente así, pero sí la Biblia dice que son seres creados al servicio de la humanidad. Número uno, que están para servirnos. Número dos, dice que están entre nosotros. El escritor de Hebreos incluso dice que algunos a lo mejor hospedaron ángeles, ¿no? Y tú volteas alrededor y dices, ¿neta podría haber aquí entre nosotros ángeles? Sí, claro que sí. Simplemente están entre nosotros. Están entre nosotros. Y muchas veces no necesariamente se presentan como ángeles. ¿Cuál es la manera en la que este ángel le habla a Felipe? No nos lo dice la Biblia. No nos dice cómo fue. Probablemente fue un varón, como aparece en otros momentos, un varón que se le aparece a Felipe y le dice: Dios te manda al sur por el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Deja Samaria y obedece. Probablemente le dice algo así.
no hay mucho detalle. Pero el tema es que es el momento de más éxito de Felipe en Samaria. O sea, más bien uno esperaría que en este momento Dios se le aparece y le dice, pon una iglesia, haz discipulados. Es el momento de mayor éxito, y lo que Dios le está diciendo es, deja este momento de éxito y vete a ningún lugar, ¿no? Porque no le dice a dónde va, solo le dice la ruta. No le dice, ve a Gaza, sino toma el camino que va de Jerusalén a Gaza. ¿Y a qué? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Y quién se va a ocupar de la gente de Samaria? Pues Dios se ha ocupado de ellos desde que comenzó todo. Entonces, Felipe solo tiene que hacer una cosa, obedecer. Y sabes, tenemos que aprender eso tú y yo. Dios muchas veces nos da instrucciones, pero no nos da mayor razón que eso. Solo nos dice lo que hay que hacer, no tiene por qué explicarnos. A lo mejor lo has vivido con tus hijos, sobre todo si son chiquititos, que les dices, no te subas ahí. ¿Por qué? Bueno, te podría dar toda una explicación, ¿no? De la fuerza de gravedad, del peligro de las sillas, podría darte 1000 razones, pero bastaría con que te diga, no te subas ahí. O sea, soy tu padre, yo estoy cuidándote, debería ser suficiente. En nuestra naturaleza, debería ser suficiente que Dios nos diga suelta, o agarra, o toma, o deja. Pero normalmente lo que hacemos es preguntar ¿por qué? ¿Me conviene? A ver, si lo suelto, ¿qué me vas a dar? O como que tenemos ese tren en la mente. Y me encanta que Felipe no. Felipe está en un momento de éxito y Dios le dice, suelta todo, ve hacia el sur por este camino desierto. Y dice el verso 27, entonces él se levantó y fue, sin discutir, sin preguntar. ¿Eso sabes cómo se llama? Fe. Fe. Creerle a Dios de manera sencilla. La fe no necesariamente es hacer cosas raras y difíciles y complicadas. Tengo mucha fe. No, a veces simplemente es, ¿sabes qué? Necesitas levantarte y buscarme. Leer tu Biblia todos los días. Pero es que yo tengo problemas económicos. Necesitas leer tu Biblia todos los días. No, pero es que yo me voy a comprar un libro que hable sobre las finanzas en la Biblia. Bueno, el libro de Números no habla de eso. Entonces, necesitas solamente permanecer en la palabra. No esperes respuestas de diccionario cuando Dios quiere una relación. Dios quiere una relación. Entonces, cuando Dios le dice a Felipe, ve, él sin cuestionar, agarra sus cosas, se va. Eso es fe. Y verso 27, la segunda parte, dice, y sucedió, de esas coincidencias que tiene la Biblia, es un camino desierto, es un camino que probablemente no es el más transitado, pero sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Sucedió. ¿Qué sucedió? Que un personaje aparece en el momento correcto. ¿Te imaginas si Felipe hubiera dicho, Señor, ¿y por qué ese camino? ¿No será mejor el otro camino que va más bonito, tiene vista panorámica? O si le hubiera dicho, pero a Gaza, ahí hay puro filisteo, ¿por qué no? Mira, en Samaria mejor me quedo. O hacia el norte, me voy hacia Tiro y Sidón. O sea, si Felipe hubiera estado dialogando, regateando con Dios, hubiera perdido su encuentro con el etíope. Entonces va y se encuentra con este hombre que tiene varias características. Número 1, es un etíope. Eso es de otra raza, es de otra nacionalidad. Los samaritanos, como quiera, eran medio judíos. No sé si tú recuerdas, los judíos de las tribus del norte habían regresado, se mezclaron con las tribus extranjeras y de ahí salen los samaritanos. Entonces los samaritanos eran judíos medio mezclados, digamos, no puros, había una cosa medio rara, pero no eran tan extranjeros. Un etíope es completamente extranjero. El evangelio, ellos lo habían recibido, lo tenían en Jerusalén. La persecución los lleva hacia Samaria, el resto de la provincia de Judea, y ahí van predicando y todo, pero es más o menos la misma gente. Ahora Felipe se encuentra con alguien completamente distinto.
alguien completamente diferente en raza, porque este etíope probablemente era de raza negra. Número 2, era eunuco, era mutilado. Para un judío, un eunuco era alguien que había perdido toda posibilidad de presentarse delante de Dios. No se le permitía la entrada al templo, no podía ofrecer sus sacrificios. Y entonces Felipe se está encontrando con alguien completamente distinto. Y además es de otra clase social. Es un funcionario real. Él trabaja para la realeza de Etiopía. Todos los elementos para que Felipe no quisiera acercarse. Y entonces, un elemento más de este hombre. Dice que había ido a Jerusalén a adorar. Y la palabra adorar ahí es la palabra que se utiliza para adorar en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es proskuneo, que es como un perro se acerca a lamer la mano de su amo, ¿no? Cuando tú veas adorar, la palabra griega es proskuneo y es eso, es como un perro besándote la mano o besándote los pies. Y fue a hacer eso, fue a adorar al Dios verdadero. De alguna manera este hombre sabía que el Dios judío era el único Dios verdadero. Y no solo eso, sino sabía que en Jerusalén es donde tenía que ir a adorar. Echó un viaje, pues depende de la versión que tú consultes, pero desde Etiopía hasta Jerusalén hay entre 3,000 y 4,000 kilómetros. O sea, es un viaje largo. Algunos calculan entre 3 y 6 meses de ida y 3 y 6 meses de regreso, simplemente para ir a adorar. Este hombre conocía al Dios verdadero. Tal vez no conocía todo lo necesario, pero sabía que ese era el Dios verdadero y sabía que en Jerusalén tenía que adorar. Número 2, de este hombre, dice, venía leyendo al profeta Isaías. O sea, creía en la palabra. No sabemos si había ido a Jerusalén y allí en alguna sinagoga alguien había leído del profeta Isaías y él se quedó pensando en eso y venía leyéndolo. No lo sabemos. Pero sí sabemos que hizo una inversión. Un rollo no era algo tan fácil, no era como el día de hoy. Pues mira, vas a un café internet y te imprimas una página de la Biblia. No, en aquella época un rollo era algo muy complicado, era caro, no tenía todo el mundo eso. Y este hombre había invertido y tenía un rollo del profeta Isaías y venía leyéndolo. Veremos que venía leyéndolo en voz alta, como era la costumbre de aquella época. Verso 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Al principio vimos que un ángel le habla a Felipe. Ahora el Espíritu le habla a Felipe. ¿Cómo le habló el Espíritu a Felipe? No creo que haya escrito algún mensaje en las nubes o algo así. ¿De qué manera el Espíritu Santo le pudo haber hablado a Felipe? Tampoco se nos dice. Pero yo creo que es a través de esa voz que todos hemos experimentado alguna vez. ¿Nunca has sentido eso? Como de, no vayas por ahí, vete por la derecha, crúzate al frente. Hace un par de semanas unos amigos venían para Querétaro y me contaba ella, la señora, que su esposo así de la nada se salió de la carretera y se metió a una gasolinera y dijo, pues vamos a tomarnos un café, ¿no? Y se sentaron, tomaron su café, todos tranquilos, y ya cuando quisieron salir había justo un accidente un par de kilómetros más adelante, un accidente muy grave. Y ella dice, pues estoy seguro que Dios nos cuidó, ¿no? Es esa voz sencilla. Una vez con mi esposa, ella se puso muy mal, veníamos del hospital, y cruzando una calle, para ir a mi casa teníamos que cruzar derecho una y a la izquierda una, y para ir al súper, ahí donde estábamos teníamos que tomar a la derecha. Y mi esposa así de la nada me dice, pues vamos al súper. Y yo, pero pues venimos del hospital, como que si quieres te dejo en la casa, luego yo voy o algo. Me dice, vamos al súper. Pues bueno, puse las direccionales, di vuelta el coche y cruzando la calle explotó un departamento, ¿no? Ahí, o sea, justo donde íbamos a pasar, sí, de película, así, explotó el departamento, una fuga de gas o algo así. Los coches ahí todos despedazados en la parte de abajo y no fue mi direccional, no tengo ningún tipo de arma láser ahí que, ¿no?
Y fue, Dios nos cuidó, ¿no? Dios nos habla también de esa manera. Pero, ojo, ¿cómo diferenciar si es Dios hablándome o es mi carne? Porque mi carne también habla. Y mi carne sabe fingir la voz de Dios a veces. ¿Cómo diferenciarla? Bueno, Felipe estaba en obediencia. Felipe había comenzado en obediencia y en el camino de obediencia escuchó esto que coincidía con lo que Dios le había mandado hacer, con claridad. ¿Sí me explico? O sea, no se está inventando algo de la nada. Con claridad el ángel le dijo, toma ese camino. Y mientras va caminando, probablemente se va acercando a él una comitiva, un par de hombres tal vez a caballo, y viene después un carro, y él escucha, acércate a ese coche. Y entonces él, ¿qué hace? Pues simplemente se acerca. Tampoco le pregunta a Dios por qué o quién es. No, simplemente se acerca. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe no sabe por qué, pero se acerca. Y cuando se acerca, le queda claro por qué se acercó. Escucha que este hombre estaba leyendo, lo vamos a ver más adelante, pero está leyendo Isaías 53. Y le hace una pregunta muy sencilla y muy lógica. ¿Entiendes lo que lees? Sabes, hace un par de semanas, Isaac Espinosa, un amigo que es pastor ahí en Semilla de Mostaza, México, hablaba de la importancia de hacer buenas preguntas. Cómo cuando alguien ves que una puerta para el evangelio se está abriendo, una manera muy fácil de acercarte es hacer buenas preguntas. Y ya viene Día de Muertos y todo eso, y creo que es una buena época para hacer buenas preguntas. Te subes al taxi y le puedes preguntar, oiga, ¿y usted qué cree que pasa cuando alguien se muere? No es una pregunta ofensiva. Si le preguntas, ¿usted cree en la Virgen de Guadalupe? Eso sí puede ser ofensivo porque estás entrando a un debate. ¿Usted cree que hay Dios? Eso puede ser ofensivo, puede haber algún debate. Pero si le preguntas simplemente, ¿qué piensa que hay después de la muerte? Te va a decir lo que sea que piense. Y no importa. Tú escúchalo con atención y después le puedes decir, la palabra de Dios dice que está establecido que para los hombres haya una muerte y después el juicio. ¿Usted sabía eso? Otra pregunta. Entonces, si tú te acostumbras a hacer preguntas amables, muchas puertas para el evangelio se te pueden abrir. Es más fácil así que tratar de empujarlas. Entonces, Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Este hombre pudo haberle dicho, sí. Entonces Felipe le dice, ¿y qué entiendes? Si le dice no, pasa el verso que sigue. El verso 31 dice, ¿cómo podré? Este hombre le contesta, ¿cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, este hombre había estado queriendo escuchar la palabra. Este hombre no solo leía por leer. ¿Cuántas veces tú y yo leemos nuestra Biblia y si te preguntan a las 2 horas, ¿qué leíste? Pues leí la parte en la que cuando el profeta Jeremías dice que está saliendo Daniel. Daniel fue cuando ¿quién? ¿No? Y han pasado 2 horas y ni nos acordamos. ¿Por qué? Porque nomás estamos leyendo con los ojos, pero no con la mente y no con el corazón. Este hombre leía y quería entender. Probablemente había estado orando en su corazón, tal vez hasta sin darse cuenta. Señor, ¿qué quiere decir esto? Y Dios en su misericordia le manda a Felipe. Y Felipe está nada más caminando, acércate al coche, se acerca y le dice, oye, ¿entiendes eso? No, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Tú podrías explicarme? Pues sí, súbete. Y ahora Felipe ya está en el carro junto con este hombre. Verso 32 dice,
El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está leyendo Isaías 53. Probablemente le lee ese pasaje y le dice el eunuco a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No sé si te ha pasado, sobre todo cuando lees profetas, que estás leyendo y te pierdes. ¿Esto lo dice Dios? ¿Esto lo dice el profeta? ¿O esto lo dice el profeta como si fuera el pueblo? O sea, ¿quién está hablando? ¿No? Bueno, eso mismo le pasaba a este hombre. Dice, ¿el profeta dice eso, que él fue llevado como oveja al matadero? ¿O está diciendo de alguien más? ¿Qué es esto? No lo entendía. Y es un pasaje, pues es un pase a gol absolutamente glorioso. Es como que alguien te dijera, oye, ¿has oído que la gente dice Juan 3:16? ¿Qué es eso? O sea, es el pase a gol para decirle, bueno, Dios de tal manera amó al mundo y bla, 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 bla. Este es un pase a gol para este hombre. Para ti y para mí es muy fácil. O sea, al leer eso, pues Cristo viene a la mente inmediatamente. Pero este hombre tal vez ni siquiera había oído hablar de Cristo. Tal vez ni siquiera había escuchado que Cristo había venido a la tierra. A veces queremos aprender verdades muy profundas y cosas de teología muy extremas. Pero alrededor de nosotros puede que haya gente que nunca ha oído nada ni lo más básico. Y en su corazón está preguntándose, Señor, ¿qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando yo me muera? Señor, ¿qué va a pasar si no he sido una buena persona? Y lo que necesitan es el evangelio más sencillo que podamos tener. A lo mejor hay gente cerca de nosotros que en verdad nunca ha escuchado de Cristo en serio. Tal vez ha visto películas y ha oído alguna cosa, pero nunca ha escuchado en serio. Mi educación fue completamente, digamos, no religiosa. Yo nunca, mis papás, nadie me enseñó ni la Biblia, ni rituales, ni la iglesia, ni nada. Yo lo que sabía, lo sabía de las películas que había visto alguna vez. Y un día un amigo me prestó un Nuevo Testamento. Entonces yo leía mucho en aquella época. Le dije, pues lo leo y te lo regreso, ¿no? Y me dijo, pues no, quédatelo, ¿no? Entonces yo empiezo a leer. Y pues, ¿con qué abres el Nuevo Testamento? Con los evangelios. Y empiezo a leer los evangelios. Y me voló la cabeza. No sabía que había un lugar donde estaban escritas las historias de Jesús. Me acuerdo que fui y le dije a mi mamá, mami, aquí dice, aquí habla de la historia de lo de Navidad, ¿te acuerdas? Aquí está, ¿no? Mi mamá sí había tenido instrucción religiosa. Me dice, pues sí, es el Nuevo Testamento, ¿qué esperabas? Y yo decía, pues no sé, no sabía que había escrito algo así, no sabía que esto estaba aquí. Y sabes, como yo, puede haber mucha gente alrededor. Entonces, no subestimes la sencillez del evangelio. La gente no lo conoce. A veces queremos, viene el Día de Muertos y queremos hablarles de, no, mira, el seno de Abraham y tenía el dolor en el seno de Abraham y Jesucristo se llevó cautiva la cautividad y así como que queremos cosas muy raras y la gente solo necesita escuchar el evangelio tal vez. Parte de donde tengan las dudas, pero condúcelos a Cristo. Tal vez fíjate lo que hace Felipe, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y eso es importante. O sea, no puedes predicar el evangelio sin abrir la boca. Entiendo que hay gente que dice, predique el evangelio por todas partes y si es necesario habla, ¿no? Lo entiendo. Se supone que San Francisco de Asís tuvo esta frase que hablaba de una vida que refleja a Cristo. Lo entiendo y tiene razón. Pero no se puede predicar el evangelio sin abrir la boca. Tienes que abrir la boca. Y sí, es arriesgado. Puedes arriesgar una amistad,
puedes arriesgar tu trabajo, puedes arriesgar un insulto, ¿no? Puedes arriesgar muchas cosas. Claro que es arriesgado. Felipe está hablando con un funcionario de una corte de la reina Candace, que no era el nombre Candace, Candace era el título de la reina, como faraón, digamos, o César. O sea, es un hombre poderoso y le va a decir que es un pecador y necesita arrepentirse. Está arriesgándose, pero vale la pena el riesgo, porque Dios ama a este hombre. Y si Felipe fracasa, Felipe se va a quedar en el camino, pero más adelante este hombre se encontrará con otro que a lo mejor sí esté dispuesto a asumir el riesgo. Dios es fiel y quiere usarnos. Y hay un riesgo que hay que correr siempre. Venir aquí, cada domingo hay un riesgo que tienes que correr. Entonces Felipe abre su boca y dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A lo mejor le dijo algo así, bueno, el profeta está hablando del Mesías, que iba a ser como oveja, llevado a la muerte, y que iba a morir sin pronunciar ninguna maldición contra los que lo mataban, y que iba a hacer esto y aquello, que iba a ser humillado. Y a lo mejor el eunuco le dice, pero ¿quién podía hacer eso? Dios mismo, y ya lo hizo. Cristo vino, hace unos años estuvo entre nosotros y caminó, hizo milagros y bla, 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 y fue entregado y murió y se burlaron de él, le arrancaron la ropa, lo golpearon, lo crucificaron, lo enterraron, pero al tercer día resucitó y yo lo vi. Y estuvo con nosotros por 40 días hablando acerca del reino. Y antes de subir a los cielos nos encargó que lleváramos el evangelio por todo el mundo y que bautizáramos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Probablemente fue algo así lo que le dijo Felipe al eunuco. Y entonces el eunuco, verso 36, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente llegaron a esa parte del bautizo, porque ahora el eunuco dice, ok, entonces, ¿ya me puedo bautizar? Y Felipe le dice, bueno, hay que esperar a que des fruto, tienes que tomar un discipulado. Y después de un tiempo, vamos a ver si es que te puedes bautizar. ¿Eso dice? No. Felipe solo le hace una pregunta. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, crees, no de toda mente, porque lo hablamos la semana pasada. Los demonios saben, creen en Jesús, creen en Dios, conocen su poder, mejor que nosotros tal vez, pero en su corazón están apartados. Felipe le dice, ¿crees de todo corazón? Si crees, puedes ser bautizado. Y este hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el único requisito y está cumplido. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y ahora, este hombre era un hombre de una raza distinta, mutilado, de una clase social distinta, pero ahora se ha hecho hermano de Felipe por haber creído en Cristo. Ya no importa si es de una raza distinta, no importa su capacidad, no importa económica, no importa si es mutilado o no. Ahora son hermanos en Cristo. Y pasa algo muy extraño en el verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo? O sea, lo sumerge en el agua, sale del agua, tal vez ora por él. Señor, así como el día de hoy este hombre te entregó su vida, ayúdale a ser lleno de tu espíritu, ayúdale a caminar dando testimonio de tu fe, sosténle en los tiempos de pruebas, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Como Star Trek, desaparece. Y desaparece. Le arrebató el espíritu. No se nos dice si
físicamente se desvaneció o si subió al cielo inmediatamente, no se sabe. No vuelve a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Ha sucedido antes en la Biblia? Sí. Elías, el profeta, fue en un torbellino arrebatado, llevado al cielo. Enoc caminó con Dios y no se le vio más, ¿no? Yo siempre tengo la idea de que caminaba con el Señor y un día Dios le dijo: oye, estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿cómo ves? ¿Te quedas a dormir? Y ya, ¿no? Se quedó. No sabemos cómo fue, pero fue arrebatado y todos tenemos esta esperanza, que un día seremos arrebatados al cielo. Felipe no fue llevado al cielo en este momento, vamos a ver que fue llevado a otra ciudad. ¿Por qué? Porque su misión estaba terminada. Cumpliste lo que tenías que hacer y ahora te necesito en otro lado. Lo más increíble de todo es que el eunuco no le vio más y no se sacó de onda. Dice, siguió gozoso su camino. Y me encanta cuando puedes vivir eso, que la gente no se enamora de un pastor o de un ministerio o de una iglesia en particular, sino del Señor Jesús. Porque eso es lo importante. Ni Ibert ni Semilla dieron su vida por ninguno de ustedes. Y aunque hubieran dado, no vale un cacahuate. Cristo, con su propia vida, nos ha comprado. Es a Él quien honramos, es a Él quien seguimos, es Él quien es importante y nadie más es de igual importancia. ¿Dios ha establecido autoridades y ha establecido lazos? Por supuesto que sí. O sea, si de pronto dejas de ver a alguien, por supuesto que le extrañas. Pero nuestra esperanza siempre está en Cristo. Y este hombre está feliz porque se encontró con Cristo. Fue a Jerusalén a buscar a un Dios que lo consideraba lejano, no podía entrar al templo, no podía acercarse, era un eunuco, era un extranjero. Su piel revelaba que era separado, distinto, ajeno. Pero ahora ha sido hecho cercano por el Evangelio, ahora es parte de la familia, ahora es hijo de Dios. Y siguió gozoso su camino. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Me encanta esa frase, ¿no? Porque no sé tú, pero yo estuve buscando quién soy por mucho tiempo, ¿no? Y me encontré un día, ¿no? Y así Felipe como que, mira, ya me encontré, ¿no? Estoy en Azoto. Él se encontró en Azoto. ¿Y sabes cómo se encontró? Haciendo lo que Dios le había pedido. ¿Y sabes qué siguió haciendo? Lo que Dios le había pedido. Fíjate, pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. O sea, dijo, pues ya sé que los samaritanos lo reciben. Ya sé que los etíopes lo reciben. Vamos a ver si los de Tiro, los de Sidón, los de Cesarea. Y el otro, pues ya dice, pues voy anunciando a todo el mundo. Y se convierte en este primer gran evangelista. De hecho, en la historia es conocido como Felipe el evangelista. Y ahí va, ciudad tras ciudad, predicando el evangelio. ¿Sabes qué es lo que va a encontrar cuando llegue a Cesarea? Su familia. Porque lo vamos a encontrar más adelante con hijas. Y con hijas profetizas. Entonces Felipe simplemente está haciendo lo que tiene que hacer. No se queda frustrado. Yo tenía un gran ministerio en Samaria y tuve que dejarlo por un funcionario de la reina que pues ya fui y le prediqué. Y pensé que con él sí me iba a quedar, porque la parte estaría bien chido ser consejero de un funcionario real. A lo mejor ahí sí iba a ser un ministerio, Dios me iba a bendecir mucho, pero cuando estaba ya por firmar mi contrato con él, desaparecí y ahora estoy en Azoto. Y ahora ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada, tengo que seguir predicando el evangelio. Y Felipe no está frustrado. Los samaritanos eran del Señor, este eunuco era del Señor, Azoto es del Señor, y él probablemente dice, pues yo también soy del Señor, y Él me pone donde Él quiere. No está frustrado, sigue haciendo lo que sabe hacer.
Ahora, déjame revisar estas dos cosas que te dije al principio. Cómo escuchar a Dios a través de su palabra y cómo ser útil en el servicio a Dios. Cómo entender la palabra. Tenemos al etíope como ejemplo y creo que nos da algunas normas. Número 1, no son como reglas, pero sí puedes tomarlas como principios para tomar en tu vida. Número 1, ¿por qué no entendemos muchas veces la palabra? ¿Por qué muchas veces nos es completamente oscuro un pasaje y tú dices, no entiendo, yo leo mi Biblia, me dicen todos que la lea, pues la leo y no entiendo nada? Probablemente tiene que ver con esto. Número 1, este hombre adoraba a Dios. Venía de Jerusalén de haber adorado a Dios. No entendía Isaías 53, pero no necesitaba Isaías 53 para adorar a Dios. Tal vez tú no entiendes Ezequiel 1, 2, 3, Apocalipsis 19 y Jeremías 35. Tal vez no lo entiendes. Pero no necesitamos esas cosas para adorar a Dios. Tenía una actitud hacia Dios de adoración. ¿Sabes? No nos sirve conocer más de la Biblia si lo que ya conocemos no nos ha movido a adorarle. Estamos llamados, fuimos creados para adorarle. Adorarle en casa, adorarle en nuestro lugar privado, cerrado, sin que nadie nos vea, postrarnos de rodillas y adorarle. Pero también adorarle aquí como iglesia. O sea, este hombre se echó un viaje de 3,000 kilómetros para adorar en Jerusalén. Tú y yo venimos cada domingo aquí y uno de los objetivos es adorarle. Un amigo decía siempre, la alabanza no son como los cortos en el cine, ¿no? Mira, no llegamos tarde, no empezó la película, solo están en la alabanza. La alabanza es parte del servicio. Es parte de la razón por la que nos reunimos. Estoy seguro que tú puedes adorar a Dios en casa, pero hay otro sabor al hacerlo en familia. Hay otro sabor al reunirnos juntos y adorar al Señor como uno solo. Tal vez tu visión de la Biblia está tapada porque no estamos adorando, no estás adorando tal vez. Retoma tus tiempos de adoración. Yo me acuerdo cuando recién le entregué mi vida a Cristo, me ponía el único disco que tenía de Marcos Vidal, el de Cara a Cara. Lo ponía, le ponía play y me tiraba al piso y lo escuchaba y cantaba y lloraba todo el disco. Todo el disco, hasta la del pajarillo. Y adoraba a Dios. Y por mucho tiempo esa parte de mi vida se secó después. Fue como, pues sí, ya sé quién es Dios, como que ya te la sabes todo y ya te das doctrina y descansas en algo que no es tu relación de adoración, sino algo más mecánico. Y necesitamos regresar a ese punto, volver a adorar a Dios. Todos aquí, aún el más neófito en la palabra, ya tiene una razón para adorar a Dios. Aunque sea solo el estudio del día de hoy, aunque sea solo el ejemplo de este hombre. Número 2, este hombre persevera en la palabra. Sí adora, pero persevera en la palabra. Y aunque no lo creas, esto es revolucionario, pero digamos que lee su Biblia incluso fuera de la iglesia. Él está camino a su casa, 6 meses de carreta, y está leyendo su Biblia, entre comillas. ¿Tú sabes que tu Biblia se puede leer entre semana? No se gasta, no se arruina. Leer la palabra de Dios, no solo en los tiempos de la iglesia, sino en casa. Buscar, a lo mejor llegar a tu casa y volver a leer este pasaje, repasar lo aprendido. Tal vez esto hizo este hombre, fue a su casa y leyó lo que escuchó en la sinagoga, en el camino. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Número 3, tenía una actitud hacia la palabra de querer entenderla. No solo leerla para decir, Señor, ya leí, sino quiero entender. Su corazón estaba en querer entender. Y número 4,
que es muy importante. Este hombre buscaba obedecer. Buscaba obedecer. O sea, apenas ve un pedazo de tierra con agua y dice, aquí me quiero bautizar. ¿Qué hay que hacer? ¿Bautizarse? Pues aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? No es Felipe diciéndole, ¿quieres bautizarte? Sino este hombre prácticamente ya se está aventando al agua diciendo, pues si tú no me bautizas, me bautizo yo solito. Pero quiero obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Sabes? Si vienes a la palabra con ese deseo, quiero obedecerte, la palabra va a ser fácil de entender. Va a ser fácil de llevar a cabo. Entonces busca eso. ¿Sabes? El resultado de haber hecho todo aquello es que, número uno, Dios le envió quien le explicara lo que tenía que aprender. Dios le envió a alguien que le mostrara lo que tenía que saber. Y número dos, este hombre siguió los 6 meses de viaje que le quedaban gozoso. O sea, yo no sé cuánto tiempo más de viaje nos queda en esta vida, pero sería bueno poder llevarla gozoso, ¿no? Poder anunciar que tenemos paz y gozo de mano del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo escuchar, cómo entender la palabra? Adorando, perseverando, buscando entender y buscando obedecer. Ahora, ¿cómo ser usado? Felipe nos pone el ejemplo de cómo ser usado en manos de Dios. En primer lugar, podemos ver que Felipe había sido llevado a Samaria por la persecución. ¿Te acuerdas? Vino una persecución que Saulo provocó y Felipe salió corriendo y llegó a Samaria. ¿Y por qué elegiste Samaria? Pues yo no le elegí, nomás llegué aquí corriendo y aquí prediqué el evangelio. Pero ahora es distinto, ahora tiene una opción. Ya no hay ninguna persecución, ahora es una instrucción. Ve, suelta esto, ve hacia el sur por el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Ya es una decisión de Felipe obedecer o no obedecer. Y es algo que tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Quieres ser usado por Dios? Pues primero tienes que querer ser usado por Dios. Y eso implica la posibilidad de soltar cosas. Ustedes saben, si no lo saben, supongo que lo suponen, mi esposa y yo estamos orando por ver si es que Dios nos quiere aquí en Querétaro ya venir a vivir acá o quiere levantar. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero venir a Querétaro implica soltar varias cosas, ¿no? Y no hablo de las comodidades de la gran ciudad, como el tráfico y el smog y esas cosas, sino la familia, ¿no? Implica dejar a la familia, dejar a los abuelos para mis hijos, implica una estabilidad que ya tenemos, implica dejar la escuela, implica, soltar muchas cosas. Y mi esposa y yo todos los días ponemos delante de Dios y decimos, aquí está, Señor, es tuyo, tú sabes qué hacer. ¿Quieres servir a Dios? Pues tienes que ponerlo todo delante de Él, que Él decida. Y Dios te puede enviar a 1,000 personas o a 1. Para el Señor es lo mismo. Tú y yo hacemos cuentas. A ver, Semilla de Mostaza México tiene 3,000 personas. Semilla Querétaro, un poco más de 100. O sea, tú y yo podemos hacer números. Pero el corazón de Dios no. El corazón de Dios son personas, una tan importante como la otra. Entonces, tenemos que estar dispuestos a soltar lo que Dios nos pida. Número 2. Un ángel le habló a Felipe. Y tú dices, es que si un ángel me hablara, ¿no? Si un ángel me hablara, sería todo más fácil. Bueno, la palabra ángel quiere decir mensajero. Y en Apocalipsis 2 y 3, Apocalipsis capítulos 2 y 3, la palabra ángel probablemente está haciendo referencia al pastor de una iglesia. Con esto, ¿qué quiero decir? Dios nos habla en la iglesia y el pastor es un mensajero de Dios. Cuando la palabra que te están dando proviene de Dios mismo y la puedes corroborar en las escrituras, es un ángel que te lo está diciendo. Y no se trata de que tienes que obedecer todo lo que el pastor te diga. No creo.
Pero sería más fácil si obedeciéramos lo que aprendemos cada domingo. O sea, hay cosas muy sencillas, obviamente bíblicas. Si aquí hemos hablado de que es necesario leer nuestra Biblia todos los días. Ok, un ángel te lo está diciendo, y no digo que yo sea un ángel, pero un mensajero de Dios te está diciendo algo que es claramente bíblico. Necesitamos permanecer en la palabra. Entonces ya está, un ángel te habló, un mensajero de Dios te lo dijo. Obedece. ¿Quieres ser usado por Dios? Obedece las cosas que claramente Dios está poniendo delante de ti. Obedece lo que has oído. Lamentablemente, cuando no obedecemos, no nos quedamos donde estamos, sino que vamos para atrás. Es como el ejercicio físico, ¿no? Tú haces dieta y vas al gimnasio, sudas, te duele y todo, tienes un cuerpo fenomenal, pero dejas de hacer ejercicio y ese cuerpo fenomenal se va deshaciendo. No es que tienes que decir, bueno, ahora voy a engordar. No, eso sucede, ¿no? Eso sucede. La vida diaria te destroza el trabajo del gimnasio. Bueno, la vida diaria destroza el trabajo de la obediencia. Siempre tenemos que caminar en obediencia, porque el momento en que queremos pararnos, vamos de regreso. Número 2, el Espíritu le habla. Y el Espíritu nos habla muy a menudo. No creo que tendrías que confiar en esto, ¿no? El Espíritu me habló y voy a vender mi casa y voy a hacer esto así de buenas a primeras. Pero hay otras cosas más cotidianas que el Espíritu sí te las dice, y estoy seguro que te los dice. Cuando te dice, acércate a esa persona, pregúntale cómo está. Cuando estás en el súper y sientes que Dios te dice, ayúdale a levantar esa caja. Cuando, no sé, si vives en un departamento y las escaleras, te topas con alguien, ayúdale a cargar las bolsas, ábrele la puerta, dile buenos días. Son cosas que el Espíritu te va diciendo y va abriendo puertas. Entonces deja que el Espíritu te vaya mostrando. ¿Cómo saber si es el Espíritu o mi carne? Bueno, Dios es glorificado, es bíblico, es voluntad de Dios. ¿Sabes? Creo que tenemos más puertas para predicar el Evangelio de las que normalmente usamos. Muchas más veces. Muchas más veces hay la opción de predicar. Nos da flojera, nos da temor. Pero cuando el Espíritu te lo dice, no tengas temor. Él lo está diciendo. Abre la boca, no tengas miedo. Y por último, una persona le habla. ¿Cómo ser usado por Dios? Pues estate atento a las necesidades de la gente. Hay gente que dice, oye, pues necesito quien cuide a mis hijos. Pues déjame, te ayudo. Si quieres, te ayudo. O sea, estate atento a las necesidades de la gente, porque a Dios le importa a la gente. En esas necesidades vas a encontrar oportunidades para predicar el Evangelio. Al final de cuentas, todo tiene que llevar a eso, el anunciar las verdades del amor de Dios. Lo mejor de todo este pasaje, es el amor de Dios por este eunuco. Cómo literalmente deja las 99 ovejas por ir por aquella que estaba perdida. Y ese era el carácter de Jesús. Jesús fue a Samaria a encontrarse con una mujer en el pozo, porque dice, le era necesario pasar por Samaria. Tenía una cita con esta mujer que había tenido 5 maridos y ahora el que tenía no era su marido. Dios quiere hacer eso. Dios hizo eso contigo. O sea, el día de hoy no sé cuántos somos acá, pero hay algo que Dios quiere decirte y Dios quiere afirmar en tu corazón. Entonces, ya sea que quieres aprender a escuchar mejor la palabra o quieres servirle mejor, lo que necesitamos es un corazón dispuesto y descansar eso en que Dios nos ha amado. Si quitas eso de la ecuación, si quitas el amor de Dios, esto se convierte en un acto religioso. Esto tienen que hacer, esto tienen que hacer, esto tienen que hacer, esto tienen que hacer. Y la verdad es que no. Dios nos ha amado, que ahora nos ha capacitado para escuchar su palabra y nos ha capacitado para ser un instrumento en sus manos. Es un privilegio al que Dios nos ha invitado solo
porque nos amó. Así que vamos a orar para que su Espíritu en nosotros nos capacite para lo que dentro de unas horas tendremos que hablar, o tal vez mañana. Estate atento. Dios va a hacer una obra, estoy completamente seguro. Señor, gracias porque en verdad, no mereceríamos estar en tus manos, no mereceríamos estar en tu mente, pero más allá de eso nos has grabado en tu corazón, Señor. Nos has amado y nos has dado el privilegio de escucharte a través de tu palabra y nos has dado el privilegio de ser tus manos alcanzando a otros que no te conocen. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos un corazón duro que muchas veces prefiere muchas cosas antes de buscarte. Reconocemos que tenemos un corazón duro que no quiere arriesgar por amor a otro, que nos hemos callado tantas veces el evangelio por vergüenza, por temor, por flojera, por 1000 razones, Señor. Hoy queremos recordar que alguien no se calló ante nosotros, que alguien arriesgó ante nosotros el abrirnos los ojos para que podamos verte. Por ese amor que nos has tenido, Señor, ayúdanos a glorificarte en nuestra vida. Queremos ser como Felipe, queremos ser como este eunuco. Queremos ser, Señor, de aquellos que están en el centro de tu voluntad, que te conocen y te obedecen. A ti sea toda gloria, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor. Dependemos de ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.